Perdón. Hoy estamos empezando. Hoy tenemos a Alejandro Riera, que ya nos ilustró en el año 2005, en el 18 de noviembre, sobre la situación en aquel momento de la ley de extranjería, y hoy nos va a actualizar un poco la situación al día de hoy. Alejandro, cuando quieras. Bueno, Ramón, gracias. En primer lugar, sí, en el año 95 hablamos de la extranjería, y desde el año 95 pues han venido ocurriendo un montón de cosas. Fundamentalmente lo que ha venido ocurriendo es que pues, la gente sigue dejando, sobre todo la África subsahariana, y por lo tanto eso tiene una repercusión, queramos o no, ya no solo en nuestra forma de vivir, sino también en la forma de legislar. Y debido a ello pues nos hemos encontrado que en los últimos tiempos pues se han producido pequeños cambios, porque realmente desde el año 2005 pues no ha habido grandes modificaciones en la normativa interna, pero sí en el año 2006 ya ha habido algún tipo de modificación pequeña, pero con mucha trascendencia por la repercusión que esto tiene en determinado tipo de situaciones, fundamentalmente la situación que estamos viviendo en las Islas Canarias y en el sur de Andalucía. De todas maneras, no es la única modificación que hay, que no tenga rango de ley, pues se han producido otra serie de modificaciones en temas tan controvertidos como son los matrimonios de complacencia, donde hemos previsto, por si acaso no lo sabes, una charla sobre este tema que nos va a impartir Patricia Orejudo de la Cátedra de Derecho Internacional Privado, y el día, bueno, pues va a ser el 2 de marzo. El 2 de marzo. Bueno, pues entonces lo que son las cuestiones relativas a estos matrimonios no las voy a tocar, únicamente matizar, porque realmente pues desde el año 95 hasta ahora pues ha habido una legislación, no tanto a nivel de normas con rango de ley, pero sí a nivel de Dirección General de Registros de Notariado, a nivel de la Unión Europea, y todo eso ha tenido una serie de consecuencias que, bueno, a dar lugar a que desde hace unas fechas para acá pues exista también unas críticas o posturas doctrinales enfrentadas sobre la interpretación de la última instrucción de la Dirección General de Registros, la instrucción del año pasado, instrucción que pues realmente no digamos que supone un antes y un después en las funciones de los jueces encargados del registro, pero sí tiene una repercusión importante en la medida pues, que existe un mayor control de lo que son los matrimonios, mayor control de lo que hasta ahora se realizaba, sobre todo en las grandes ciudades, donde realmente el juez encargado del registro civil pues, asume un gran número de expedientes matrimoniales que al mismo tiempo no le permiten llevar con la misma rapidez las funciones propias de un juzgado de primera instancia. Si no, por ejemplo, con lo de este chico que se casó en La Habana con una que salió otro día. ¿El matrimonio es conveniente? El cónsul del nuevo matrimonio. Bueno, queríamos y les habían casado con mucho tiempo de corazón y bolita. Bueno, realmente estamos hablando de un matrimonio que se intenta celebrar en un consulado, ya no es el matrimonio que se intenta celebrar en España, es decir, que en aquel momento tampoco existe una situación de irregularidad por parte de la persona que quiere contraer matrimonio con el ciudadano español, y tampoco existe un expediente de expulsión abierto, sino que existe la intención de alguien de contraer matrimonio con el fin de poder acceder a un visado y poder posteriormente entrar en territorio español. Esos son los problemas que hay de fondo. No, pero ya hace años que hay ese sistema. Existe una instrucción del año 90. Sí, pero hay una instrucción que va a parecer que todo ¿no? No es que lo cambie, sino que realmente perfila más, describe con más detalle qué criterios se deben de tener en cuenta. Es decir, el hecho de que una persona pueda estar en situación irregular o tenga un expediente de expulsión no significa que esa persona no vaya a contraer válidamente matrimonio con otra. Si efectivamente son indicios de que efectivamente podría haber una situación de fraude en ese matrimonio, pero también se valora ese tipo de circunstancias. Yo lo digo porque fundamentalmente en uno de los temas que hemos llevado últimamente, sentencia firme penal, era una persona que tenía con expediente de expulsión. Al mismo tiempo se le incoa unas diligencias previas, ya que la detención se produce por una supuesta participación en un robo en Llanes. En ese instante confirman que efectivamente está en situación irregular y se le abre pues, el procedimiento penal y se le abre al mismo tiempo el procedimiento de expulsión. Bien, esta persona al mismo tiempo tiene la condición de nieto de españoles de origen, reside en Llanes desde prácticamente año y medio, y justo antes de que se produzca la detención ya había iniciado los trámites para contraer matrimonio. El juez encargado del registro civil en Llanes es el mismo juez
que tiene la competencia en primera instancia de instrucción. Es decir, es el juez que instruye las diligencias penales y al mismo tiempo es el juez que va a autorizar o denegar la celebración del matrimonio. Bien, en este caso, pues, existe una contaminación total y absoluta, pero bueno, a pesar de que existe una contaminación total y absoluta, continúa adelante y el día antes de la celebración del matrimonio, con un banquete de 200 personas, con el salón de plenos del Ayuntamiento de Llanes reservado, pues deniega la celebración del matrimonio. No solamente deniega la celebración del matrimonio, sino que al mismo tiempo autoriza la expulsión de este señor, porque en ese íter pues la delegación de gobierno había dictado la correspondiente orden de expulsión en el expediente de infracción, de sancionador. Así que matan una cárcel. No se habían realizado alegaciones en ese expediente, no se había propuesto prueba, simplemente se le había dicho a esta persona que no iba a haber ningún problema, porque como se iba a casar, pues en el instante que contrajera matrimonio, pues cualquier orden de expulsión quedaría sin efecto y automáticamente regularizaría su situación en España. Eso fue lo que se le explicó, pero claro, la situación fue más allá porque nadie pensaba que se iba a denegar ese matrimonio. El matrimonio se deniega fundamentalmente por ese motivo. Y al mismo tiempo en que se deniega, se autoriza la salida del país, es decir, se autoriza que la expulsión administrativa se haga efectiva y que esta persona no sea en un principio juzgada por esos hechos en España. Digo en principio porque en aquel momento pues la postura o las funciones del juzgado de instrucción pues en este tipo de sitios tan pequeños y donde no hay una incidencia grande del problema de la extranjería, pues es un poco de un desconocimiento total y absoluto, porque en lugar de autorizar la salida y automáticamente producida la salida dictar el auto de archivo y sobreseimiento provisional de la causa, pues en un principio se autoriza la salida, este señor es detenido, es llevado a dependencias policiales del Cuerpo Nacional de Policía en Oviedo, pero en ese instante es cuando entra en juego la vía contenciosa administrativa. Se pide una medida cautelarísima de suspensión a la vista de la situación de arraigo que hay y se otorga esa medida, con lo cual, pues bueno, al día siguiente comparece otra vez en Llanes para seguir adelante con los trámites para presentar recurso frente a la denegación de ese magistrado en el expediente, en este caso un juez, en el expediente por el cual se denegaba la celebración del matrimonio. Con lo cual, pues la sorpresa fue grande porque no se esperaba que esta persona ya estuviese en España. El procedimiento continúa su trámite, se recurre la autorización de expulsión, pero la Audiencia Provincial de Oviedo confirma diciendo que el hecho de que pueda tener arraigo o no tiene relevancia en estos aspectos y que, bueno, pues si este señor está imputado y hay una orden de expulsión, pues esto es una cuestión objetiva y el hecho de que estemos alegando circunstancias excepcionales, pues nada son de excepcional el hecho de que sea nacional de un país sudamericano donde existe un convenio de doble nacionalidad que en futuro corto plazo pues realmente iba a poder incluso llegar a obtener la nacionalidad de este señor previa residencia. Nada tiene que ver que sea nieto de españoles de origen, cuando realmente eso, para cualquiera que maneje la ley orgánica de extranjería y el reglamento de extranjería, sabe perfectamente que la situación nacional del empleo no se tiene en consideración cuando alguien es nieto de español de origen. Es decir, que esa persona con una oferta de empleo que en ese momento además tenía, podía acceder perfectamente a la autorización de trabajo y residencia. Bueno, toda esta serie de circunstancias ponen de relieve que existe una falta de formación en esta materia, pues una materia que realmente pues, ha ido creciendo y en los últimos años pues hemos tenido 4 modificaciones, 2 reglamentos. El reglamento se vuelve a modificar este año con una reforma que sí tiene importancia, aunque a nosotros en Asturias pues no nos va a afectar fundamentalmente, pero sí en todo el Levante, puestos fronterizos, incluso pues, estamos hablando de puertos, que tenemos puerto como tenemos Musel aquí donde hay problemas de estas características y donde tenemos un aeropuerto donde ahora mismo también existen vuelos internacionales, con lo cual pues realmente este artículo 13 que ahora se hemos modificado pues va a tener una trascendencia importante. En relación a esta persona, a este ciudadano venezolano en este caso, pues bueno, finalmente era uno de los ejemplos que iba a plantear en relación a esa instrucción de la Dirección General de Registros y Notariado, porque finalmente se recurrió ante esta Dirección General y en los cuadernos judiciales, creo que hace 2 años, pues es uno de los ejemplos de cómo es un fraude, un matrimonio en fraude. Sin embargo, 3 meses después cambia de registro, se va a casar a Mieres y la juez encargada del registro realiza las audiencias previas correspondientes, tanto a él como a ella, y autoriza la celebración del matrimonio y se casa. Con lo cual, nos encontramos que ahora mismo está casado y hay una resolución firme de la Dirección General de Registros y Notariado que dice que es un matrimonio en fraude. 3 meses después se ha casado y tiene pues, actualmente la residencia. Pero tuvo que cambiar el padrón a Mieres, supongo. Tuvo que cambiar el padrón a Mieres, evidentemente, pero esto es tan principio como pedir una licencia, la licencia no la niega, pues vuelve a pedir otra licencia y así sucesivamente hasta que cumpla los requisitos en un principio. Con lo cual, pues
en un principio yo desaconsejo, salvo que exista unas garantías tremendas y supiéramos que la Dirección General de Registros iba a resolver en 2 o 3 meses, yo desaconsejo en todo momento un recurso ante la Dirección General de Registros Notariado, porque están resolviendo en 10 meses y efectivamente pues, se puede contraer el matrimonio perfectamente en otro sitio donde no exista pues una predisposición a denegar el matrimonio como ocurrió en este supuesto. El procedimiento al penal siguió adelante, llegó al juzgado de lo penal y finalmente este señor fue absuelto. El día que se decretaba la absolución, 2 días antes, este señor tenía permiso de residencia y de trabajo porque se había acogido al procedimiento extraordinario de regularización. Con lo cual, al tener una oferta de empleo, el hecho de que tuviese una orden de expulsión para nada implicaba. Y el hecho de que pudiera tener antecedentes policiales tampoco, porque en aquel momento era necesario unos antecedentes penales para poder denegar la autorización de trabajo y residencia. Con lo cual, pues una persona que no habría tenido problema de ningún tipo para regularizar su situación, pues le han denegado su boda, no se ha podido casar como pretendía casarse, le han impuesto una fianza a su suegro, bueno, se ha hecho efectiva a su suegro en el juzgado de contencioso administrativo número 5 de 3.000 euros para dar la medida cautelarísima de suspensión, cosa que no se hace ni siquiera ante alguien que se va a decretar su libertad provisional en supuestos de estas características, porque esas fianzas se establecen en función de la capacidad económica de la persona, tomando en consideración el tipo de delito, y aquí, bueno, pues el tipo de delito estábamos hablando de un robo con fuerza a las cosas, por el cual estaba en situación de libertad provisional sin fianza y con obligación de comparecer el 1 y el 15 de cada mes. Sin embargo, para dar una medida cautelarísima de suspensión de la expulsión, se exigió un aval de 3.000 euros que hubo que depositar en el juzgado. Sanción administrativa que también fue recurrida y que también fue ganada. Es decir, que este señor que iba a ser expulsado, la orden de expulsión fue revocada por la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Iba a ser condenado penalmente y fue absuelto. Le denegaron su matrimonio y finalmente se casó. Pero todo esto le ha supuesto que durante 2 años pues, fuera un auténtico sin vivir. Pero estará casado contigo. Bueno, si está encantado o no está encantado, al menos está con papeles. Eso es otra cosa. Y esa es una de las situaciones que se produce fundamentalmente en relación con esta instrucción. Esta instrucción precisamente se dicta con posterioridad a una queja que presentamos a la vista de que poníamos encima de la mesa la situación de este ciudadano venezolano, donde uno de los motivos por los que se denegaba la celebración del matrimonio era también porque no había manifestado que se casaba por amor. Entonces, una de las 4 preguntas en las que falla este señor y no coincide con el otro contrayente en la audiencia previa que se le hace es que bueno, manifiesta que no se casa por amor, sino que se casa por un montón de circunstancias y no por regularizar su situación en España, no por su nacionalidad, pero bueno, que se casa porque le gusta a esta persona y quiere compartir la vida con esta persona. Este es un ejemplo, bueno, es el ejemplo que me consta que ha dado lugar a que el Ministerio haya reflexionado con esto y que haya dado lugar a una controversia bastante importante y una serie de tirones de orejas a la Directora General de Registros y Notariado. El asunto de esta persona ha supuesto pues un problema importante porque realmente se produjo una situación completamente distinta. En un plazo de 3 meses le deniego el matrimonio, pero a los 3 meses autorizado por juez encargado de registro civil ese matrimonio de la persona. Con lo cual es uno de los ejemplos que bueno se pretende combatir con esta instrucción de la Dirección General de Registros. El hecho de que pueda tener una situación irregular, el hecho de que pueda tener un expediente de expulsión, incluso el hecho de que pueda tener un expediente penal incoado, pues no significa que esta persona no quiera contraer matrimonio o ese consentimiento matrimonial esté viciado y que haya un interés por detrás. Se valorará todo ese tipo de circunstancias y aún así pues se podrá denegar o pues se podrá conceder la celebración de ese matrimonio. De todas maneras, tampoco voy a entrar demasiado, no me voy a extender mucho, pero sí quiero dejar constancia de que realmente en la actualidad es preferible acudir a otro registro civil, incluso contraer matrimonio por un rito religioso reconocido, en la medida que después la inscripción de ese matrimonio en el registro civil no va a plantear los problemas que se plantean de esta manera. Echa la ley, echa la trampa y pues cada uno podrá utilizar este sistema en función de sus necesidades. De todas maneras, el tiempo mínimo que está tardando en resolver la Dirección General de Registros es de unos 9 meses aproximadamente, lo cual, pues, en los términos que está planteado todo esto, pues hace inviable, pues no hace interesante, desde un punto de vista jurídico, recurrir a este tipo de resoluciones, salvo cuando esos extranjeros se puedan encontrar en territorio de origen, que realmente, pues a lo mejor se están jugando, pues, un visado, una entrada en este país, y a lo mejor no queda más remedio que optar por esta vía. Pero, por lo demás, yo desaconsejo completamente utilizar
este planteamiento para poder contraer matrimonio. De hecho, pues recomiendo que se vuelva a solicitar en un lugar completamente distinto. Bien, no es el único problema. La población reclusa extranjera también pues ha sufrido un gran aumento, también por estas políticas legislativas en materia de inmigración, que tienen su traslado al Código Penal, tanto al Código Penal como a la normativa básica de extranjería, y nos encontramos también con problemas encaminados en ejecución de sentencias, problemas tan absurdos como que realmente una persona que no tiene pasaporte y que no puede ser repatriada es sancionada a una pena de 9 meses de prisión. Y entonces en esas circunstancias, ¿qué hacemos? Lo metemos en prisión porque como no lo podemos expulsar y la pena es inferior a 6 años al no tener pasaporte y no poder expulsarlo a su país de origen, entonces lo metemos en prisión. Bueno, pues ha habido resoluciones de esas características que, a pesar de que esta persona reunía las condiciones para dársele una suspensión de condena, pena inferior a 2 años, sin antecedentes penales, ausencia de peligrosidad total y absoluta, incluso sin responsabilidades civiles a satisfacer, pues se decreta la entrada en prisión, porque como no se le puede expulsar, pues lo ingresamos en prisión y entra a cumplir la condena en un centro penitenciario. Bien, son situaciones que se han producido con el artículo 89 del Código Penal. Realmente incluso la postura de la Fiscalía en esta materia pues también ha sido complicada en la medida que existe una circular de hace bastante tiempo, han tenido que actualizar los criterios de esa circular, existe una nueva circular ya desde el año pasado, si no recuerdo, luego lo comentaremos más detalladamente, pero me parece que es desde septiembre, donde se analiza pormenorizadamente el papel del Ministerio Público, no solamente ya a la hora de aplicación del artículo 89, sino también en los procedimientos de extranjería, en los internamientos, en las autorizaciones de internamiento, en las comparecencias que se celebran en los juzgados de instrucción para decretar, autorizar o denegar ese internamiento, el papel que tienen los letrados, que podrían desempeñar los letrados en este tipo de situaciones. Pues todo eso son cuestiones que poco a poco y a raíz de distintas sentencias que se han venido produciendo del Tribunal Supremo, incluso del Tribunal Constitucional, pues han obligado a cambiar el criterio que Fiscalía tenía en esta materia y han obligado pues, a elaborar una instrucción, una circular en este caso de casi 116 hojas, muy completa, donde bueno, pues realmente se regula todo el papel del Ministerio Fiscal en este tipo de situaciones. Luego, en la práctica, lo que es cierto es que bueno, pues aquí en Asturias tenemos una fiscal encargada de temas de extranjería, es la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, pero evidentemente es una fiscal que en un principio debería dedicarse exclusivamente a todo ello, pero es imposible porque no hay capacidad real para abordar todas las cuestiones que se puedan plantear en Asturias, con lo cual cada fiscal tendrá que plantearse, en función del lugar donde se produzca la detención, donde se pueda realizar el internamiento, pues tendrá que valorar y tendrá que tener conocimiento de esa circular de Fiscalía para valorar una serie de cuestiones que hasta ahora no se verían valorando. Entre otras, los conceptos de arraigo, la valoración que se produce en materia de extranjería y aplicando unas normas básicas en cuanto hay arraigo social o arraigo sociolaboral. Todo este tipo de cuestiones obligan a que el fiscal, cualquiera de los fiscales, tenga que tener un conocimiento importante en materia de extranjería, que en la práctica no es real porque no hay capacidad para formar a esta gente ni realmente estar al corriente de la jurisprudencia que existe en un orden contencioso administrativo que no es competencia de la Fiscalía, pero que también tiene una repercusión en las decisiones que se puedan adoptar por los juzgados de instrucción a la hora de internar a determinado tipo de personas. Finalmente, temas así que vamos a abordar, pues está la reciente adhesión de Rumanía y Bulgaria, que también esto ha planteado un montón de cuestiones, y de hecho, bueno, pues hasta hace muy poquito, pues realmente no existía tampoco unas instrucciones claras por parte del Ministerio al respecto. Es un acuerdo, todos sabemos que bueno, la entrada es el 1 de enero del 2007, pero que en el último Consejo de Ministros se adoptó una medida que era prolongar durante 2 años la situación de suspensión de los derechos a la entrada al mercado laboral de forma explícita, sin ningún tipo de condicionante o límite. A estas personas ahora mismo se les aplica el régimen general sin tener en cuenta la situación nacional del empleado en España, pero se les aplica el régimen general el mismo que para un extranjero perteneciente a un tercer estado, lo cual implica que estas personas sí se puedan documentar, sí puedan obtener un permiso de residencia, pero no puedan trabajar salvo que tengan la correspondiente autorización de trabajo, lo cual obliga a pasar por la oficina de extranjeros correspondiente, lo cual obliga a obtener el visado correspondiente, volver al país de origen si es que están aquí y volver a entrar en España con ese visado, con lo cual realmente vamos a generar una situación de irregularidad durante 2 años, porque de la misma forma que un estudiante va a poder obtener su permiso de residencia y va a poder trabajar, aunque no se ha dado de alta en la seguridad social,
porque realmente pues el tipo de economía sumergida que existe ahora mismo pues favorece este tipo de situaciones, pues realmente vamos a generar una nueva bolsa de situaciones irregulares. Sobre todo se va a perder en materia de cotización a la seguridad social, porque realmente pues, se va a poder contratar a gente sin dar de alta a la seguridad social, sin el problema de que realmente esa persona la puedan encontrar trabajando, se le puede aplicar el régimen de extranjería, pero no se le va a poder expulsar. Estamos hablando de un ciudadano residente comunitario con los papeles en regla completamente. ¿Se le podrá abrir un expediente de expulsión? Sí, se le puede abrir un expediente de expulsión. ¿Se le podrá ejecutar o se podrá dictar una orden de expulsión? No se va a poder dictar una orden de expulsión. Entonces realmente nos vamos a encontrar en una situación que nos podíamos haber ahorrado perfectamente y que esos 2 años nos podíamos haber dejado aparcados y directamente realizar una integración plena de este tipo de ciudadanos ya comunitarios. Yo dijo el ministro que los legales serán mínimos. Bueno, yo ayer, comentándolo en la oficina de extranjeros por ocasión de un documento, bueno, de una solicitud de autorización de trabajo y residencia formulada en octubre de un ciudadano rumano, pues se me había citado al empresario para ver si efectivamente podía haber un fraude. En el instante que vio que era ciudadano rumano, que no era necesaria la entrevista y que por lo tanto se iba a informar favorablemente. Bien, en estas circunstancias lo que no tiene sentido... Nosotros tenemos 3 expedientes de 3 rumanos en este momento y están siendo mirados y también es verdad que es un sector muy específico, es el sector de la madera. Pues donde votan los ahora mismo mirados con la misma lupa. Pues no tiene sentido. Ahora hay alguna razón, porque al no tenerse en cuenta la situación nacional del empleo en España, el sector de la madera era uno de los sectores de difícil cobertura y precisamente se mira esto por si las ofertas pudieran ser falsas. Sí, exacto. Por lo que nos explicó Aaron, no lo estaba mirando por el tema de que pudiesen ser falsas, sino porque por el tema de los escándalos que hubo, la gente que se utilizó, como me decía mi policía, hubo más gente aquí trabajando para la madera, entre comillas, que bosques que talar y que árboles para talar, ¿no? Entonces, y eso es lo que nos lleva al problema de fondo. Es gente que trae a ciudadanos de terceros países a cambio de una cantidad de dinero, que es la venta de la oferta de empleo, la oferta que es completamente falsa, pero claro, en este sentido, ahora mismo ya la situación es un tanto irrelevante en la medida que no es necesario acudir al sector de la madera en concreto. Al formar parte de esta gente ya de la Unión Europea, la situación nacional del empleo no se toma en consideración y podría ser cualquier otro tipo de oferta. Entonces, al poder ser cualquier otro tipo de oferta, ya lo que no tiene sentido es que esa persona genere o cree una sociedad para explotar un monte que se supone que se va a explotar, que tiene capacidad para explotar con 20 trabajadores, pero que después va a ofertar a 50 o a 60. Bueno, lo que pasa es que, por lo menos en mi pequeña experiencia, que es infinitamente más pequeña que la tuya, pero lo que te causa muchos problemas es si tú lo traes para un determinado régimen laboral y luego lo quieres cambiar. O sea, es una oferta para trabajar de camarero y luego lo quieres poner de pintor. En un principio la modificación durante la primera autorización de trabajo y residencia tiene que ser excepcional, tiene que darse una serie de circunstancias. Por ejemplo, la empresa puede quebrar, el empresario puede fallecer. Salvo en ese tipo de circunstancias nos se está denegando sistemáticamente, pero ya no la seguridad social. Porque la seguridad social lo único que hace ahora es, con una formación que antes no tenía, es este permiso de trabajo está concedido para una actividad, este permiso de trabajo está concedido para un determinado empleador. Usted ahora mismo no me puede cambiar ni la actividad ni el empleador. Y si usted me lo quiere cambiar, usted tiene que pedir una modificación de la autorización de trabajo, una resolución del delegado del gobierno autorizándola y usted procede a realizarlo. Durante los primeros permisos, o el primer permiso en concreto, es algo potestativo y realmente pues se está denegando el sistema. Una vez renovado, pues evidentemente ya no hay ningún tipo de Bien, quizá la reforma o la modificación más importante que se ha producido desde el año 2005 hasta aquí, con independencia de la incidencia que tiene la normativa comunitaria, los reglamentos comunitarios ya de directa aplicación y las directivas en materia de reagrupamiento familiar existen, que no voy a entrar a tocar. Sí, se ha producido una reforma el año pasado que es importante, sobre todo por las consecuencias que tiene, a lo mejor no para el que reside en Asturias o ejerce la profesión en Asturias, pero sí en otro tipo de regiones. Concretamente es el Real Decreto 1019/2006 de 8 de septiembre. Decreto que entró en vigor, está publicado en el boletín del 23 de septiembre y entró en vigor al día siguiente. Este Real Decreto supone una modificación del artículo 13
del Reglamento de Extranjería, del Real Decreto 2393 del 2004. El artículo 13, hasta la fecha, hasta la modificación que se produce con este Real Decreto, constaba de un solo párrafo, bueno, de 2 párrafos, 2 números, y un primer número, el número 1, con un solo párrafo. En ese artículo 13 se establecía, antes de la reforma, que los funcionarios responsables del control denegarán la entrada en territorio español a los extranjeros que no reúnan los requisitos establecidos en este capítulo. Bien, aquellos extranjeros que vengan de un país donde se exige visado, que vengan con el visado. Aquellos extranjeros que vengan como turistas de un país donde se exige visado, que tengan capacidad económica para estar aquí sin realizar una actividad remunerada por cuenta propia o por cuenta ajena. La denegación, en estos casos, si se denegaba la entrada, debía de realizarse de forma motivada y debía de ser notificada con información de los derechos que tenía esa persona y evidentemente con derecho a la asistencia letrada, con derecho a la asistencia de un intérprete. Bien, sin embargo, se añade ahora un segundo párrafo, ese número 1, que ha generado una problemática de fondo tremenda. No tanto por el tenor literal de cómo está redactado, sino como el informe previo a la redacción del mismo que existe. Previamente el informe ministerial que permite valorar la necesidad de un Real Decreto para regular y modificar este reglamento, da una serie de razones por las que se entiende que es necesario reformar ese artículo 13 y concretamente añadir este párrafo. El párrafo textualmente dice lo siguiente: cuando existiesen acuerdos que regulen la readmisión de personas en situación irregular, suscritos por España, de mano ya habla de acuerdos, no habla de convenios internacionales ni de acuerdos internacionales, habla de acuerdos. En un principio, ni verbales ni escritos, habla de acuerdos. Por lo cual, esto, en una norma de rango reglamentario, como es la que nos encontramos, pues ya es bastante chocante en la medida que yo ya no sé si va a ser un acuerdo bilateral a nivel ministerial o va a ser necesario un acuerdo internacional que posteriormente se pueda integrar en nuestro ordenamiento y que tenga fuerza de ley. De momento queda abierta la puerta a simples acuerdos en los términos que está regulado este documento. Los funcionarios responsables del control, tras facilitar la información a la que se refiere el artículo 26.2 de la Ley Orgánica de Extranjería, denegarán en los términos previstos en los citados acuerdos, es decir, que parece ser que va a haber una serie de acuerdos internacionales donde se van a regular en qué términos se tiene que denegar la entrada a una persona que proceda a un país con el que España haya firmado o tenga un acuerdo. Ya no hablo de firmar convenios internacionales. Siempre que la denegación se produzca dentro del plazo previsto en los mismos. Si vamos a un convenio internacional de readmisión irregular, por ejemplo con Marruecos, con Francia o con cualquiera de los países con los que tenemos, no hay plazos. O sea, el acuerdo son los plazos establecidos en la normativa interna, que son los 72 horas de una detención, y si se produce un internamiento en un extranjero, los 40 días que puede estar en un centro de internamiento de extranjeros ingresado. Bien, la norma tiene un trasfondo y tiene su origen la modificación en el problema que había en la Junquera. Por la Junquera y hasta la entrada de Rumanía y Bulgaria con pleno derecho como miembros de la Unión Europea, pues era factible que pudiesen entrar pues, 5.000 o 6.000 personas mensualmente en autobuses. Realmente era imposible controlar todos los puestos, incluso en vehículos particulares. Lo que se intentó realizar y se realizó durante mucho tiempo, y eso generó pues, tanto una queja formal del Consejo General en este caso de la Subcomisión de la Extranjería, del Consejo General de la Abogacía y de los colegios de abogados de Cataluña, el CONSEL, era que realmente se estaban produciendo devoluciones de estos ciudadanos, se llevaba al puesto fronterizo, el policía entraba, usted a dónde viene, a dónde va, qué es lo que va a hacer, a qué se va a dedicar, y automáticamente se producían devoluciones de 100, 200, 300 personas. ¿Pero abrieron las cabinas de la frontera? En las mismas, en el momento que se detectaba, porque se sabía perfectamente cuándo iba a llegar, Autobús. se paraba el autobús, se paraba el vehículo, se entraba en el vehículo, se bajaba la gente y directamente se les daba una notificación por escrito donde se les decía que se procedían a devolver, que podrían realizar las operaciones que considerasen oportuno en territorio francés. En ese acto, que bueno, al menos hemos conseguido saber que existía un documento por escrito, porque tampoco se entregaba a los letrados o a los colegios de abogados que insistieron mucho en hacerse con este documento, pero llegamos a saber que se entregaba un documento. Y ese documento, por lo que decía, haga usted las alegaciones, pero haga usted las alegaciones desde el territorio francés. Bien, eso dio lugar a denuncias, porque evidentemente se estaban vulnerando derechos fundamentales reconocidos como el derecho a la asistencia letrada, a la medida que había una norma con rango de ley, en este caso
la ley de extranjería, que establecía que con independencia de la situación de regularidad o irregularidad, ese es un derecho, entre comillas, sagrado, y que efectivamente en este tipo de situaciones, en supuestos de devolución, había que defender y había que reivindicar ese derecho, y que por lo tanto la no presencia del letrado pues efectivamente suponía una vulneración del derecho a la asistencia letrada, amén de que realmente tampoco intervenía un intérprete, con lo cual también se vulneraba el derecho a la asistencia por intérprete. No había una detención como tal, simplemente este señor entraba y automáticamente, al entrar por un puesto fronterizo, aunque entrase por un puesto fronterizo, pues realmente se producía una devolución. Esto por poner el ejemplo que ha dado lugar a que se empezase a forjar esta posible reforma del artículo 11. Bien, a la vista de esa situación, pues las quejas fueron continuas e incluso, bueno, pues se abrieron diligencias previas a ver si efectivamente se estaban vulnerando derechos fundamentales y se podía haber un delito, incluso por parte de funcionarios del cuerpo de policía. Bueno, todo esto quedó un poco estancado, pues se iniciaron negociaciones a nivel de todos los entes que aquí funcionaban, y realmente pues hubo una temporada en que se empezó a llamar a los letrados para que realizasen ese tipo de asistencias. Pero también se planteaba el coste económico que esto podía tener para la comunidad correspondiente, en la medida que, bueno, pues estábamos hablando de asistencias que tenían un determinado precio y había pues a lo mejor 200, 300 asistencias, que fue el mismo problema que se planteó en Cádiz y el mismo problema que se planteó en Fuerteventura. Realmente, si eso tenía sentido desde un punto económico y si además tenía obligación de ser desde un punto de vista legal. El defensor del pueblo se pronunció que efectivamente esa asistencia letrada era preceptiva, que con independencia del procedimiento se estuviera realizando bien o se estuviese realizando mal, en el instante que se devolvía a esa persona, esa devolución tenía que ser notificada por escrita, con indicación de los recursos que se pudiera tener, asistencia letrada y una asistencia a un intérprete. Bien, pues todo esto es lo que hay detrás en esta reforma. ¿Qué es lo que se pretende con este documento? En un principio, generar dos tipos de devolución. Aunque realmente no se quiera pretender eso, se está realizando. Aquellos extranjeros que proceden de países con los que hay convenios de readmisión irregular, en un principio, en los términos que esto se plantea, se les va a informar, no se sabe por qué funcionarios responsables, porque no se dice, si va a ser la Guardia Civil, si va a ser el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil como encargada de fronteras, el Cuerpo Nacional de Policía una vez que pasen, porque la devolución se puede producir si incluso se ha pasado la frontera pero están en las inmediaciones. No se deja claro, es una norma de rango reglamentario, tampoco existe una norma que desarrolle ya un orden ministerial o lo que sea que desarrolle esto. Además, nos vamos a encontrar que es una simple información, es decir, que ni siquiera se dice que esa información sea por escrito, sino que yo a usted le voy a informar que su país, usted procede de un país que es Nigeria, tenemos un convenio de readmisión. Bueno, pues usted que sepa que yo lo voy a devolver. Ni interviene el letrado, ni interviene el intérprete, y yo me pregunto cómo vamos a hacer con los múltiples dialectos de la África subsahariana, o sin múltiples dialectos, cómo se le va a informar a esta persona que se le va a devolver, por qué se le va a devolver y por qué razones. Evidentemente, esto no está previsto, ni tiene en un principio visos de que pueda ser previsto a corto o medio plazo que se pueda formar a determinado tipo de funcionarios, no sabemos de qué tipo, porque no se dice, que puedan explicarle a una persona claramente cuáles son sus derechos y sobre todo que hay un convenio de readmisión y que lo readmitimos. Bien, en estas circunstancias, aquel extranjero que no procede de un país con el que hay convenio de readmisión, pues le aplica el primer párrafo, que es asistencia letrada, asistencia con intérprete y derecho a una resolución escrita y derecho a interponer recursos. Sin embargo, si aplicamos al pie de la letra y tal como está regulado y tal cuál es el espíritu que ha llevado al legislador a crear este precepto, pues evidentemente nos vamos a encontrar que los ciudadanos con los que hay convenios de readmisión pues son ciudadanos de segunda. Porque nos encontramos que a los que no tienen convenios de readmisión les vamos a tener derecho, obligación de facilitar un letrado, obligación de facilitar un intérprete, resolver por escrito y de forma motivada indicándoles qué recursos caben. En los términos que está redactado esto es así. Sin embargo, claro, supongo que por encima de la Constitución, ¿no? Y está, no solamente la Constitución, sino que está, el acuerdo de readmisión estamos ante una infracción múltiple. Claro. Estamos en una infracción porque, en primer lugar, se crea un segundo párrafo que entra en contradicción con el primero, con lo cual, ya de mano, nos vamos a poder basar en una interpretación contradictoria en el mismo precepto, donde
Teóricamente es un precepto que regula la denegación de entrada, sin establecer ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Pero si vamos más allá, si nos vamos al artículo 26 de la Ley de Extranjería, al 26.2, evidentemente en el artículo 26.2 pues establece clarísimamente lo que hay que hacer en este tipo de situaciones. A los extranjeros que no cumplan los requisitos establecidos para la entrada les será denegada mediante resolución motivada, con información acerca de los recursos que se pueden interponer, plazo para hacerlo, autoridad ante que debe formalizarlo y su derecho a la asistencia letrada, que podrá ser de oficio y de intérprete. Esto es la norma con rango de ley. Y aquí no se distingue entre ciudadanos con los que haya convenio o los que no haya convenio. Se habla de extranjeros en términos amplios. Evidentemente estamos ante una infracción clarísima del principio de jerarquía normativa que en la práctica se está llevando a cabo, realmente se está aplicando ese artículo 13 en su nueva versión y sin embargo se está vulnerando el artículo 26 de la propia Ley Orgánica de Extranjería, por no hablar del artículo 24 de la Constitución Española, donde es un derecho fundamental con independencia de la condición de regular o irregular. Es cierto, y la igualdad, el artículo 14 también. Evidentemente es cierto que hay que tener cuidado con todo este tipo de opiniones en la medida que los ciudadanos, a pesar de que son derechos fundamentales, pues teóricamente están sujetos a las limitaciones que las leyes y los reglamentos establezcan. El problema es que la limitación que establece aquí la ley es ninguna, pero el reglamento, que es una norma de rango infralegal, resulta que va a establecer una limitación que la ley no establece, con lo cual el principio de jerarquía normativa pues se infringe total y absolutamente, hay una vulneración del artículo 9.3 y realmente en estas circunstancias lo que está claro es que es totalmente defendible el derecho a la asistencia letrada, el derecho a la resolución por escrito, el derecho a la resolución motivada, y esto nos lo podemos encontrar perfectísimamente, y aunque estemos aquí en Asturias, pues en el aeropuerto de Asturias, y nos lo podemos encontrar en el Museo de Gijón, como lugares en los que realmente, si una persona está entrando procedente de un país donde se le exige visado y entra en un velero e intenta entrar en España, nos vamos a encontrar que si procede de un país donde hay convenio de readmisión, pues teóricamente no tendrá derecho nada más que a ser informado de que se le devuelve, y sin embargo, si procede de un país donde hay convenio, donde no existe convenio de readmisión, pues le aplicará el artículo 26. Evidentemente no es así, es un despropósito esta reforma, pero lo que pretendía esta reforma era, bueno, pues lo que se ha venido haciendo todo el verano, intentar llegar a acuerdos con prácticamente toda la África subsahariana, establecer acuerdos internacionales. Al final pues ha habido contactos, pero ha habido un montón de países que no han suscrito ningún tipo de convenios. Este es el caso de Senegal, donde se ha intentado, donde han exigido pues que se ampliase el contingente de extranjeros en 10.000 plazas más, o incluso que se facilitase la posibilidad de contratar a gente senegalesa. Y no ha habido acuerdo y realmente nos encontramos que no se les va a poder aplicar un convenio de readmisión. Estos ciudadanos pues bueno, tendrán derecho a la asistencia letrada. El que venga de Marruecos pues no tendrá derecho a la asistencia letrada en principio. Entonces la situación evidentemente es absolutamente kafkiana. Y, de hecho, ya están empezándose a producir planteamientos de cuestiones de ilegalidad en el Juzgado de Contencioso Administrativo en Málaga, donde realmente se están recibiendo pues, bueno, solicitudes o recursos frente a lo que es una actividad que, aunque no se notifica, se produce. Es decir, me llega ahora mismo una patera de 150 personas, devolvemos a las 150 personas porque hay ese convenio de readmisión sin necesidad de asistencia letrada y no. Bien, se están planteando ya recursos con las asociaciones, fundamentalmente Andalucía acoge, y pues bueno, ya hay varios asuntos que están pendientes de resolución y seguramente con resoluciones satisfactorias en la medida que pues la infracción es clara y no existe duda de la ilegalidad de esta reforma. De hecho, bueno, pues ya hay compañeros que se han adelantado con estudios, como Onésimo Arranz, donde realmente unos comentarios a esta reforma de casi 30 o 40 hojas, pues se explica muy detalladamente no solamente las infracciones del artículo 26, del artículo 24, sino las infracciones de la norma básica en derecho administrativo, que es la ley 30/92, el derecho o obligación que tiene la administración a resolver motivadamente, a resolver por escrito, a notificar esa resolución, a informar de los derechos que tiene esa persona, incluso el derecho que tiene esa persona a ser asistido a determinado tipo de diligencias por la persona que le pueda asesorar. Pues bueno, estos tipos de cuestiones son totalmente trasladables y aplicables en el campo de la extranjería. Sin embargo, con esta reforma, que es de un precepto, de un real decreto, que realmente afecta al reglamento de extranjería, pues se intenta modificar la situación que está establecida en una ley, infringiendo ese principio de jerarquía normativa de forma clara y con grave indefensión para los ciudadanos extranjeros. Bien, respecto de
respecto de la Fiscalía, respecto de la situación que se está viviendo en cuanto a los internamientos, en cuanto a las ejecuciones de sentencia. Decía antes que se había producido un cambio de la Fiscalía. Sobre todo, más que un cambio, lo que ha habido es un recoger las opiniones que fueron o criterios jurisprudenciales que el Tribunal Supremo había ido generando. Era habitual encontrarnos con situaciones en las que una persona condenada a una pena privativa de libertad, extranjero, en situación irregular, en ejecución de sentencia, se procediera a su expulsión en la medida que había una solicitud expresa por parte del Ministerio Público para ejecutar, para sustituir la pena de prisión por la pena o por la sanción de expulsión, como medida, no ya como pena, sino como medida. El problema que se planteaba era realmente importante, porque se dio lugar, y son varias las sentencias que hay del Tribunal Supremo al respecto, se dio el siguiente problema. Extranjero al que se le pide una condena por tráfico de drogas, se le condena a 3 años de prisión y en ningún momento, ni en el escrito de acusación, ni en el trámite de elevación a definitivas de las conclusiones del juicio, se solicitaba la sustitución de la pena de prisión en caso de que fuera impuesta por la expulsión, e incluso supuestos en los que ni siquiera ya en ejecución de sentencia se solicitaba, y el juzgado o la sala acordaba la expulsión imperativamente de forma automática, aunque no existiese una petición expresa por parte de las partes. Bien, eso dio lugar a recursos que fueron resueltos por el Tribunal Supremo y se estableció que, bueno, pues que necesariamente es una medida que tiene el carácter de potestativo, pero alguien tiene que solicitarla y tiene que solicitarse en un determinado momento. No vale solicitarla, no es correcto solicitarla en fase de ejecución de sentencia, sino que usted, a la hora de realizar el escrito de acusación, es en ese escrito de acusación donde tiene que solicitar esa petición, que en el caso de que sea condenada esa persona, sea sustituida por la medida de expulsión. O bien, en el trámite de elevación a definitivas y con la posibilidad de suspender el plazo para la defensa con el fin de poder alegar cuestiones que no haya podido alegar hasta ese momento, también se podría plantear. Bien, en la práctica, la circular esta de la Fiscalía, que es una circular bastante interesante, lo digo sobre todo por la extensión y porque viene a tocar todo tipo de cuestiones al respecto relacionadas con el problema de los extranjeros, que es la circular 2/2006 de la Fiscalía General del Estado. Esta circular lo que impulsa es que realmente, y antes de formular el escrito de acusación por parte del Ministerio Fiscal, incluso durante la fase de diligencias previas, la fase de instrucción, se solicite, se oficie por parte del juzgado a la delegación de gobierno correspondiente o incluso a la Comisaría General de Extranjería y Documentación a ver si esa persona de nacionalidad extranjera tiene o no tiene la documentación en regla, si está en situación regular o está en situación irregular, con carácter previo incluso a la formulación del escrito de acusación. ¿Con qué objeto? Pues el objeto es claro. En el escrito de acusación, la instrucción, las circulares estas que se han creado, obligan a realizar esa actividad al fiscal, a solicitarlo, y además, en el instante que compruebe que el extranjero está en situación irregular y que, por lo tanto, en caso de que recaiga una condena inferior a 6 años, podría ser expulsado, a que solicite ese tipo de medidas ya en el escrito de acusación. Va incluso más allá, porque precisamente el hecho de solicitar esa información en fase de instrucción obedece a otro propósito. En los procedimientos sancionadores puede recaer orden de expulsión, puede recaer la expulsión antes de que incluso se haya formulado escrito de acusación, es decir, durante la fase de instrucción. Al solicitar esa información el Ministerio Fiscal sabrá si está en situación irregular o no, e incluso sabrá si existe un expediente de expulsión o no. ¿Por qué? Porque realmente lo que se está haciendo ahora mismo desde las delegaciones de gobierno, incluso desde las brigadas de extranjería y documentación, es solicitar que se autorice la salida de este señor cuando haya ya una orden de expulsión. Es decir, que el fiscal además, en función de esta circular, está obligado en aquellos casos en los que se solicite por parte de las brigadas de extranjería y documentación autorización para ejecutar la orden de expulsión, efectivamente no oponerse, sino apoyar esa petición y que se pueda ejecutar la orden de expulsión.
La única manera de tener un conocimiento directo fiscal es efectivamente nada más incoarse el procedimiento penal, solicitar la información. Normalmente no intervienen, salvo que haya una detención y pueda estar presente el fiscal en la comparecencia y quiera interrogar, pero una de las preguntas que se tiene que hacer ya es en qué situación se encuentra usted. Y con independencia de la respuesta, a continuación solicitar que se oficie a esa Comisaría General de Extranjería y Documentación o a la propia Dirección General de la Policía o a la propia Brigada de Extranjería de la Jefatura Superior correspondiente, a la delegación o no delegación de gobierno, a ver cuál es la situación de este señor. Una vez constatado eso, y si efectivamente se dicta orden de expulsión en ese expediente administrativo, el fiscal está obligado a apoyar en este caso la salida de este señor y apoyar que no siga adelante el procedimiento penal, salvo, y esto también hay que decirlo, en aquellos procedimientos en los que el delito, concretamente, esta es la postura de la Fiscalía aquí en Asturias, en los que el delito pueda ser de tráfico de drogas. En este tipo de situaciones, y con el fin de evitar favorecer este tipo de conductas, pues la Fiscalía se está oponiendo sistemáticamente tanto a que pueda ser sustituido el procedimiento penal por la expulsión administrativa, como a que se pueda acordar la expulsión ya en fase de ejecución de sentencia. Esa es la postura oficial del fiscal antidroga. De hecho, bueno, pues una postura que en la memoria de la Fiscalía del año pasado y del anterior, Asturias es de las que propone este tipo de medidas con el fin de combatir este tipo de situaciones que pueden dar al fraude. En la medida que, bueno, pues yo entro, traigo pues, 1 kilo de hachís, se me sanciona una pena de 2 años, incluso puedo llegar a la suspensión de condena y realmente incluso podría ingresar en prisión si la pena o las circunstancias personales de esta persona pues cumplen los requisitos como para poder entrar en prisión. Bueno, pues en estos casos lo que se pretendía siempre o se estaba haciendo era solicitar la sustitución o bien la sustitución por la expulsión administrativa o bien en fase de ejecución de sentencia la expulsión, porque realmente esa persona iba a volver a su país de origen, lo intentó, no lo consiguió, pero podría volver a intentarlo otra vez. Digo que podría volver a intentarlo otra vez porque aunque existe una prohibición de entrada, en la práctica los controles en frontera son difíciles, son complicados y esa persona podría volver a intentarlo otra vez, cosa que no ocurriría si estuviese ingresada en el centro penitenciario. El criterio es ese y realmente se pretende acabar con ese tipo de situaciones. Otra cuestión también bastante controvertida es todo lo relativo a los internamientos de los extranjeros. Sobre todo al papel de la asistencia letrada que juega en los mismos. No es la primera vez, aquí en Asturias no tenemos tampoco excesiva problemática porque realmente existen muy pocos centros de internamiento de extranjeros en España. En el norte no existe, el centro de internamiento de extranjeros más cercano es el de Madrid, centro de reciente creación, con capacidad para bastante gente, unos 100 y pico personas. Entonces lo que se suele hacer es, en aquellos casos que sean especialmente flagrantes, se envía a esta persona o al centro de internamiento de Madrid, o al de Valencia, en Zapadores, o en Málaga. Son los únicos centros en los que ahora mismo hay capacidad como para asumir este tipo de cuestiones. En la práctica, para determinar ese ingreso en un centro de internamiento, pues es necesario que exista una petición al respecto, petición que además viene realizada siempre por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, concretamente el Cuerpo Nacional de Policía, pero después tiene que ser autorizado. Y en esa autorización, teóricamente, tiene que desarrollarse una audiencia previa en la que tiene que intervenir el interesado, en la que tiene que intervenir el Ministerio Fiscal y en la que tiene que intervenir el letrado de la defensa. Bien, esa comparecencia ha sido un problema, esa audiencia ha sido un problema tremendo para nosotros porque realmente no estaba contemplado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal la intervención activa del letrado y por lo tanto el letrado simplemente asistía, se sentaba, su defendido podía manifestar lo que tuviese por oportuno, pero el letrado no podía intervenir ni tampoco practicar ningún tipo de prueba. De hecho, esa situación ha dado lugar a que el Colegio de Abogados de Valencia pues, plantease incluso pues, una queja oficial, Defensor del Pueblo, que se ha hecho eco el Defensor del Pueblo, y evidentemente el Defensor del Pueblo es una de las fuentes que ha obligado, entre comillas, obligado a la Fiscalía a realizar esta circular en la medida que se pretende que el letrado pueda tener participación activa, incluso que pueda proponer y practicar pruebas, y evidentemente habría que plantearse que en qué plazos. Este plazo yo creo que podría equipararse al plazo señalado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal respecto de la comparecencia de la libertad provisional, porque realmente estamos en una situación muy parecida. No ingresa en un centro penitenciario, pero ingresa en un centro de internamiento de extranjeros. Entonces no podemos tampoco obligar a que esa comparecencia o esa audiencia previa se nos limite la posibilidad de practicar y proponer pruebas antes de resolución
en un plazo que puede ser la mañana de entrada en un juzgado de guardia, porque muchas veces nos encontraremos que ni siquiera conocemos el extranjero, que nos habrá llamado un familiar, habrá que hablar con el familiar, habrá que conseguir documentación y todo eso de cara a esa audiencia previa, que el extranjero puede estar detenido a las 2 de la mañana y esa audiencia previa se celebra a las 11. Evidentemente las posibilidades de prueba y sobre todo prueba encaminada a demostrar la existencia de un domicilio conocido. No nos olvidemos que es un internamiento, no es un ingreso en prisión. Es un internamiento de un centro de internamiento de extranjeros. No estoy hablando de la comisión de un delito, estoy hablando de un internamiento por una posible estancia irregular, ni siquiera con la obligación de haber cometido, con la existencia de haberse cometido presuntamente un delito, sino simplemente un señor que se le abre un expediente de expulsión, que realmente se decide adoptar una medida cautelar porque se cree que ese señor no tiene domicilio y puede irse del país y no se le puede llegar a notificar nada absolutamente en ese expediente de expulsión y se solicita el internamiento. Bien, pues en esas comparecencias, con esta circular lo que se pretende es acabar con esa situación en la que nos encontramos de absoluta pasividad y también los problemas que planteaba el magistrado de instrucción a la hora de que pudiésemos intervenir, que de hecho eran todos, no hablo concretamente con la experiencia que yo tengo aquí en Oviedo, pero en ciudades grandes, en este caso ciudades grandes por llamarlo de alguna manera, Algeciras, Valencia y Sevilla, yo he tenido esos problemas y realmente, pues aunque se aportaba o se iba a una gran documentación, pues lo que se hacía era presentar esa documentación por registro, subir directamente del decanato la documentación con el fin de que se pudiera unir, porque realmente en la comparecencia no se podía unir esa documentación a algo que se hubiese presentado por registro, lo cual impedía pues una defensa pues medianamente racional de la persona a la que se iba a defender. De hecho, pues uno de los motivos que se aducen para denegar un internamiento es que esta persona tenga un domicilio conocido. El hecho de que pueda tener un domicilio conocido es muchas veces motivo para denegar el internamiento. Con lo cual, si aparte se demuestra que no solamente tiene domicilio conocido, sino que tiene gente que se va a hacer cargo de él, que puede responder, que tiene un cierto arraigo social y familiar, pues evidentemente en esos casos la denegación es clara. Pero si nos impide realmente participar activamente en ese momento, nos vamos a encontrar que realmente la decisión se va a tomar en 1 hora o 2 horas, porque se va a dictar sobre la marcha el auto, y realmente esa persona pues va a acabar en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Málaga, y a partir de ahí tenemos que iniciar una serie de recursos, que el recurso de reforma se nos va a desestimar. El recurso de apelación ante la audiencia correspondiente va a ser 1 mes aproximadamente, 1 mes y medio. En ese periodo de tiempo, durante el internamiento solamente puede durar 40 días, y en una de estas pues esa persona puede haber sido incluso expulsada, o incluso puede haber transcurrido los 40 días y como el expediente de expulsión no ha finalizado, están obligadas a ponerlo en libertad. No puede permanecer más de 40 días. Con lo cual se habría dado el absurdo de que una persona con domicilio conocido, una persona con familiares, hubiese estado ingresada en un centro de internamiento de extranjeros durante un plazo de 40 días cuando realmente no era necesario, porque no se podía asegurar dentro de esos 40 días que se iba a dictar la orden de expulsión y que además se iba a ejecutar. La orden de expulsión se puede dictar. Yo me he encontrado realmente ahora mismo en diciembre que se dictó una orden de expulsión, pero tardó en ejecutarse la orden de expulsión exactamente 37 días. Durante esos 37 días, bueno, finalmente se ejecutó la orden de expulsión, pero hubo gente que no se pudo ejecutar, primero porque no había fondos ya del Ministerio para hacer frente a los gastos de billetes, con lo cual tuvieron que ser puestos en libertad, y hubo gente que se puso en libertad porque no había fondos para ejecutar esas órdenes de expulsión. Pero sin embargo, esas personas permanecieron 40 días en un centro de internamiento de extranjeros. Centros que además, bueno, pues la regulación es muy reciente también. Hasta ahora pues eran instancias prácticamente carcelarias, donde incluso las comunicaciones con letrado eran complicadas. Ahora ha cambiado y realmente pues existen en el proyecto varios centros de internamiento de extranjeros. Uno se proyecta para León, que se prevé que pueda surgir o sea una realidad a lo largo de este año o del siguiente, con lo cual pues los internamientos que ahora mismo aquí no eran conocidos se van a empezar a producir sistemáticamente. Ese centro va a tener capacidad suficiente como para asumir internamientos que se produzcan durante la zona territorial de la Comunidad Cantábrica, y realmente con otro que va a haber en Valladolid pues seguramente nos vamos a empezar a encontrar con recursos, con comparecencias, con audiencias y con la necesidad de tener un conocimiento en materia de extranjería aplicable ya al derecho penal, ya no el experto en extranjería que tramita una solicitud de autorización de trabajo y residencia, no, es que vamos a tener que tener conocimientos. Para aquella gente que esté en el turno penal o que asista penalmente a alguien, es necesario tener ese tipo de conocimientos.
De hecho, ahora mismo realmente se está prestando, por lo menos en el Colegio de Oviedo, la asistencia en esta materia por gente o por compañeros del turno penal, donde realmente pues lo primero que se hace es buscar un abogado que sepa de extranjería, porque yo no estoy en condiciones de hacerte unas alegaciones, ni sé lo que tengo que hacer, ni tampoco estoy obligado. No es tampoco así, porque realmente la asistencia a un detenido pues obliga a que la persona que esté asistiendo a un detenido tenga conocimiento suficiente como para llevar adelante eso, con independencia de que esté adscrito o no esté adscrito al turno contencioso administrativo, porque eso es una fase administrativa íntimamente relacionada con el tema penal, y si se produce la asistencia, pues evidentemente hay que darle una asistencia letrada con garantías, cosa que en la actualidad tristemente no está ocurriendo, tanto por falta de formación como por falta de interés en plantear esto de forma adecuada y con claridad en los planteamientos, porque esto es una cuestión que compete a cada colegio y realmente, pues, salvo 5 o 6 colegios que lo están llevando de forma muy ordenada, el resto de colegios a nivel nacional pues no está prestando este tipo de asistencia, con lo cual se están produciendo pues situaciones absurdas y situaciones como que en la última regularización pues se han denegado un montón de solicitudes que la gente, pues bueno, a la vista de que realmente no hay una preparación, que tiene que ir a un letrado particular, pues la gente decide no recurrir por falta de capacidad económica. Por lo tanto, pues la situación es complicada y realmente pues nada apetecible para el que es detenido en estas circunstancias. Finalmente, ya tocar el tema de los rumanos y de los búlgaros. Únicamente decir que todos aquellos que se encuentran ahora mismo en España con un simple formulario y con el pasaporte en vigor, automáticamente se les va a dotar de tarjeta de residentes comunitarios, podrán estar, podrán residir, podrán vivir, podrán estudiar, pero no podrán trabajar. Si quieren trabajar, tendrán que acudir al régimen general, al procedimiento, tendrán que realizar la solicitud de autorización correspondiente, lo cual es una locura, en la medida que, bueno, aquí en Asturias pues estábamos 3 meses en dar una cita previa, luego se tardan otros 3 meses en resolver, y bueno, pues si esto se plantea el segundo año de esa prórroga que tenemos, pues a lo mejor nos encontramos que le conceden un permiso de trabajo a un señor que realmente ya no lo necesita porque han transcurrido los 2 años desde que se produjo la entrada en vigor y la adhesión plena de este tipo de países. La situación es complicada en el sentido de que realmente pues también se está favoreciendo unas situaciones de irregularidad claras, porque aunque se documente a esta persona, aunque tenga una tarjeta de residencia, esa persona de algo va a tener que permanecer en España, de algo va a tener que vivir. Si se impide o se le obliga a entrar por la tramitación larga y farragosa de una autorización de trabajo, pues evidentemente el empresario que quiera contratar a una persona que escancie sidra porque lo necesita para este fin de semana, pues no se va a plantear la posibilidad de contratar. Sin embargo, si se generase un procedimiento especial, un procedimiento sumario, donde se habilitasen realmente medios materiales para tramitar eso con agilidad, pues sí, entonces tendría sentido esta moratoria de 2 años y sí tendría sentido la obligación de que todo el mundo pasase por ese procedimiento, en la medida que realmente pues sería un procedimiento rápido y que a un empresario sí le interesaría seguir esos trámites. Si no es empresario, tal y como está la situación ahora mismo de economía sumergida, pues lo que hará es lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Tendrá trabajando en su invernadero pues, a 16 personas, 8 de las cuales tendrán papeles y 8 de las 8 cuales tendrán el permiso de residencia, pero no tendrán permiso de trabajo. ¿Por qué? Porque no le interesa, se puede arriesgar a la multa, se puede arriesgar a lo que sea, porque si no, pues esa cosecha, esa temporada, pues se va a perder. Y realmente, eso partiendo de la base de una situación de necesidad. Luego, si vamos a una situación de costes, pues realmente, pues ¿para qué voy a dar de alta a nadie si usted tiene los papeles en regla? No hay ningún problema, no tiene autorización de trabajo, pero yo lo empleo igual, y al final no es una persona que esté en situación irregular, con lo cual también se producen situaciones complicadas de cara a las inspecciones de trabajo, porque el hecho de estar trabajando sin permiso de trabajo, pues en un principio es sancionable para el extranjero. La pregunta ¿es sancionable para el empresario? Para el empresario es sancionable en la medida que no lo tiene dado de alta en la seguridad social, pero ya no es un extranjero en situación irregular, aunque se le puede incoar un procedimiento sancionador y que las sanciones puedan ser de 6.000 a 12.000 euros. Por lo tanto, pues realmente habría que modificar la normativa sancionadora en materia de infracciones laborales para que no pudiese darse este tipo de situaciones y que quien emplea pueda ser sancionado y que no utilice este tipo de subterfugios para evitar las sanciones administrativas. Y esto es en grandes rasgos alguna de las cuestiones que se ha planteado. Ha habido cambios importantes en materia de derecho comunitario, tiene una importancia tremenda.
estamos muy lejos. El Estado español está incumpliendo la transposición de directivas. Hay dos que están a punto de vencer el plazo de los 2 años, vencerán seguramente, podremos aplicarlas. Los reglamentos pues no se están aplicando en ningún momento. El último reglamento aplicado, que es el Código de Fronteras Schengen, que es del pasado año y en vigor, tampoco se está aplicando. Realmente podemos utilizar ya ese tipo de normas que, aunque no tengan una repercusión en la normativa interna española, son plenamente aplicables por razón de las transposiciones o de la aplicación directa que tienen los reglamentos comunitarios. Entonces sí hay que estar al corriente de todo ese tipo de novedades y sobre todo pues bueno, que ya no es el ámbito interno el que nos va a preocupar, sino que muy posiblemente, pues, por ejemplo, lo que es el Real Decreto 178 de estancia y permanencia de ciudadanos comunitarios va a sufrir una importante reforma como consecuencia de sentencias en las que ha sido condenada España, como consecuencia de esos reglamentos que obligan a adecuar esa normativa a los reglamentos comunitarios y a corto plazo pues se prevé también una reforma de ese Real Decreto, que sí será importante, aunque ya en la práctica, pues bueno, prácticamente todas las oficinas de extranjeros estén aplicando una política parecida en cuanto a no exigir un visado a aquellos ciudadanos que contraigan matrimonio con un ciudadano español, en la medida que bueno, pues automáticamente se les documenta, pero no se les exige el visado, que durante una temporada grande sí se venía exigiendo, se le obligaba a ese ciudadano que se había casado con un español a abandonar el país, a pedir un visado, a entrar con un visado cuando realmente la normativa comunitaria pues era clara al respecto y en el instante que se contrajese matrimonio no era necesario ese visado para que se le otorgase la autorización de residencia o la tarjeta de residente comunitario a esa persona. Por ello insisto en que la normativa comunitaria, que es muy amplia, hay que tenerla en cuenta y sobre todo a la hora de utilizarla, porque de la misma forma que nosotros somos bastante vagos a la hora de actualizar nuestros conocimientos en esa materia, lo mismo ocurre también a nivel jurisdiccional con los ámbitos, porque realmente no existe capacidad para conocer, saber y estudiar todo este tipo de cuestiones, y sobre todo en un ámbito tan específico como es la extranjería, que también está un poco dejado de la mano. Y esto es lo que os puedo contar así a grandes rasgos de cosas importantes que han venido ocurriendo a lo largo del último año. Casi nada. Yo quería preguntar una cosa que quizás no te lo pase aquí, pero es con relación sobre las cuestiones que están haciendo la política de particular, lo hacen directamente, los mandan para sus países. Entonces, a mí me ocurrió que ya en otras ocasiones, el concepto número 6, me plantea la cuestión de inconstitucionalidad. Es decir, yo tengo sentencia, hasta dentro de 4 años así va a tener, si ya se debería cautelar, ¿qué queda? ¿Por qué se puede hacer ahora? Bueno, la pregunta es, bueno, la situación es personas que están en situación irregular y que directamente expulsan. De acuerdo, expulsadas. Ya están en sus países. No, es que ahí se pueden producir varias situaciones. Extranjeros en situación irregular, que sin expediente de ningún tipo se coge y se los expulsa, con lo cual estamos en una actuación de hecho de la Administración, que es la situación que antes decíamos de las devoluciones. Realmente no se le abre un expediente de expulsión, sino que directamente se le devuelve. No, se le abrió el expediente, se sancionó con expulsión, se mandó, se ejecutó. Entonces, ¿cuántos veces hemos acudido? El 6, aquí lo hubiera lo que dice, no entro sentencia porque voy a plantear una cuestión de inconstitucionalidad. Hombre, desconozco en qué términos se plantea la cuestión de inconstitucionalidad, pero automáticamente... Seguramente lo acabamos antes No, pero aquí se plantea el siguiente problema, que esto ha lugar a una querella criminal que hace poco se archivó del Colegio de Abogados de San Sebastián. Lo que estaba ocurriendo era lo siguiente. En el expediente administrativo se iba notificando todo al letrado, pero cuando llegaba el momento de notificar la orden de expulsión, no se notificaba al letrado, se notificaba directamente a la persona interesada. Evidentemente, si tú estás personado y has designado un domicilio a efectos de notificaciones, están obligados a notificarte. Obviamente, lo que no tiene sentido es que le notifiques al extranjero, que lo expulses y que luego, un mes después, me vengas a notificarme a mí que hay una orden de expulsión. Porque evidentemente una medida cautelar pues no tendría ya sentido, la medida que está ejecutada. No tendría sentido entre comillas, porque yo sí conozco compañeros que se han planteado esas medidas cautelares y han dictado una medida cautelar consistente en que efectivamente dejan sin efecto la expulsión. Y en ejecución de esa medida cautelar, aunque el extranjero ya está expulsado, obligan en este caso la delegación de gobierno correspondiente a su delegación, a que esa persona tenga que volver aquí a España. Este caso se produjo hace un año con una ciudadana boliviana
donde realmente un compañero, Iñaki Almando, del Colegio de Abogados de Guipúzcoa, amigo y responsable de todo el turno de extranjería en Guipúzcoa, planteó el tema y se empezó a detectar que realmente no era el único caso, sino que se habían producido más situaciones de esas características. Eso obligó al Colegio de Guipúzcoa a presentar una querella criminal frente al jefe superior de policía de la comisaría de San Sebastián, querella que se admitió a trámite, donde estuvieron imputados hasta 4 o 5 mandos policiales, y que finalmente, no se sabe muy bien por qué razones, la audiencia provincial de San Sebastián, en este caso, la audiencia provincial de Guipúzcoa, pues estimó el recurso de apelación, que además estimó el recurso de apelación del fiscal, en este caso fue el fiscal que recurrió a la transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado. Estimó el recurso y archivaron el procedimiento por esta cuestión. Me consta que desde entonces se han empezado a hacer las notificaciones en condiciones y ya no se notifica primero al extranjero, se le expulsa y después al letrado. Realmente la cuestión de inconstitucionalidad yo no la veo ahí, salvo que sea por otro tipo de motivos. Y no la veo por una razón. Porque de la multa. No, pero ahí, vamos a ver, ahí hay una jurisprudencia reciente, en las últimas sentencias de hace 3 meses del Tribunal Supremo, que es el criterio de la proporcionalidad y el criterio de la motivación. Lo que hay aquí en Oviedo es, o hasta hace poquito, hay 6 juegos de lo contencioso, el 5, el 3, el tema de las motivaciones o no motivaciones no lo compartían, por lo tanto tenían su propio criterio en el sentido de, mire usted, este señor está en situación irregular y por lo tanto este señor está en situación irregular, la administración ha motivado suficientemente y por lo tanto yo procedo a expulsar. Sin embargo, el número 4, el número 2 y el número 1 tenían otro criterio completamente distinto, que era, oiga, aquí hay una situación de arraigo. Si hay una situación de arraigo y la sanción tipo es la multa, usted me tendrá que motivar por qué ha decidido imponer la expulsión. No me vale un formulario tipo. Entonces se cambiaron los formularios tipo. Se crearon otros formularios tipos, pero también con una explicación muy amplia. Es decir, no se decía nada, pero estaba motivado. Entonces, el 3 y el 5 decían que la sanción era correcta. El 1, el 2 y el 4, no me consta el criterio del 6, de hecho no sabía que hacía un sexto juzgado de lo contencioso, pues realmente era completamente diferente. Y decían que no. ¿Qué decía la sala aquí? Pues había dos... Perdón. Había 2 criterios. Uno, el del presidente de la sala, el señor Chamorro, en una sentencia de estas características que una ciudadana colombiana, decía que estaba motivado. Sin embargo, había otra, del señor Fonseca, donde explicaba que, pues, que la motivación era algo necesario y revocaba. Entonces había 2 posturas completamente contradictorias en la sala. Hay 2 secciones, pero 2 formas de entender las cosas. Con lo cual, pues realmente en función de dónde cayera aquello, pues podías ganar o podías perder, con los mismos argumentos que en el otro juzgado o en la otra sección. En esa situación yo no sé si la cuestión de constitucionalidad o el planteamiento podría venir por ahí, por una falta de criterio que este hombre pues haya decidido, mire, yo no sé ya qué poner, pero todo eso ha acabado con la jurisprudencia del Supremo. Ahora el 5 no me consta, pero el 3 ya se ha quietado y realmente pues ahora mismo te da la razón, copiando íntegramente la fundamentación jurídica de esa jurisprudencia del Supremo y diciendo que a la vista de lo que opina el alto tribunal, pues revoca la sanción administrativa. Entonces, esa es la situación que hay en la actualidad. No sé si cambiará o dejará de cambiar, pero también incluso se ha producido, ya con esta jurisprudencia nueva del Supremo, se han producido sentencias que, analizando algunas de las sentencias del Supremo, que no son todas iguales, el criterio es, mire usted, hay que motivar. Pero dentro de la motivación hay que ver en qué consiste esa motivación. Si un determinado tipo de cosas puestas en el relato de hechos, de ese acuerdo de iniciación o de ese acuerdo final de expulsión, son suficientes como para entender que existe motivación. Bueno, pues hay alguna sentencia que el hecho de que haya puesto que este señor pues tenía antecedentes policiales, que el hecho de que haya puesto que no tenía ningún trámite incoado y el hecho de que haya puesto que no tiene domicilio conocido era suficiente, aunque luego no se motive la sanción a imponer. Entonces, esa es la situación que hay actualmente y de hecho me consta que hay tribunales superiores de justicia que, a pesar de lo que dice el Tribunal Supremo, siguen manteniendo lo que siguen manteniendo, que es, mire usted, lo que no podemos es propiciar situaciones de irregularidad
que es la que se produciría si una persona lleva 6 meses aquí y aunque no se haya motivado, ¿qué hacemos? ¿Revocamos la resolución y después le podemos volver a encuadrar otro expediente? ¿O que este señor permanezca irregular hasta que lleve 2 años y pueda acreditar que lleva uno trabajando? ¿O 3 años hasta que acredite una situación de arraigo consolidada? Bien, ese es el argumento que se utiliza para defender por parte de la abogacía del Estado que la sanción va a imponer la expulsión, porque si no perpetuaríamos en el tiempo situaciones de irregularidad claras y manifiestas. Sin embargo, pues bueno, el criterio del Tribunal Supremo, y de hecho Peces Morate, que es uno de los magistrados que en materia de asilo y en materia de sanciones, expulsiones, es de lo más progresista a pesar de la edad que tiene, sin embargo es una persona muy progresista en este tipo de temas, pues es de esas sentencias que ha empezado a calar fondo y ha dado lugar a que ahora mismo pues tengamos una jurisprudencia del Supremo que antes pues la tenías en Cantabria, la tenías en Asturias determinada la sala, pero te ibas a Valencia, hacemos el justicia de Valencia y no compartían ese criterio. En Madrid depende de la sección también, con lo cual, pues bueno, casi era preferible que empadronases al extranjero en Santander y venir a recurrir la sanción a Santander, porque sabías que en Santander ibas a ganar ese pleito con los mismos argumentos con los que ibas a perderlo en Valencia. Entonces se pretende crear esa situación. La situación para mí, yo creo que parte de una reforma de la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa. No cabe ahora mismo casación y unificación de doctrina para aquellas sentencias de los tribunales superiores de justicia dictadas en segunda instancia. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que realmente, aunque tengas una sentencia en segunda instancia de Valencia que dice una cosa y la de Oviedo que dice otra, no puedes llegar al tribunal en casación. Entonces, claro, realmente, sentencias en primera instancia en extranjería ya no cabe, porque van por el procedimiento abreviado, es competente del juzgado de lo contencioso administrativo y nunca va a poder, no va a haber la posibilidad, salvo que se modifique la ley, de casar y unificar criterios que pueden dar lugar a situaciones completamente injustas. Bien, pues o se modifica esa parte, al menos en temas de extranjería, que yo creo que también debería aplicarse en muchos temas, porque el tema de la extranjería se plantea como una cuestión de cuantía indeterminada, pero claro, estamos hablando de vidas, estamos hablando de personas, no estamos hablando de una licencia, ni estamos hablando de una casa, estamos hablando de la vida de una persona que en función de si cae en Valencia o cae en Oviedo, su suerte será completamente distinta. Creo que es una situación de inseguridad total y absoluta, y el hecho de que realmente exista la unificación de doctrina, pero no se contemple para sentencias en segunda instancia, pues a mí, técnicamente hablando, no me parece correcto. Creo que debería, si no se siguen además los criterios del Tribunal Supremo, como está ocurriendo, o sea, de que deberían de seguirse, pues yo creo que esta es la única manera, que es ir a la casación y realmente pues bueno, obligar a determinados tribunales superiores de justicia a que sentencias por ellos dictadas se casen, se anulen y realmente obliguen a seguir ese criterio. También es un riesgo, porque si el criterio del Supremo es un criterio muy rígido, pues nos encontraríamos que estaríamos atados de manos y pies. Habría tribunales superiores de justicia que podrían ser muy progresistas en determinado tipo de cosas, pero si la jurisprudencia en ese momento del Supremo es la que es, pues nos encontraríamos atados. En este caso nos beneficia en el sentido de que, oiga, usted tiene que motivar, aquí hay que respetar el principio de proporcionalidad, pero podría haber sido otra completamente distinta. Y de hecho, durante mucho tiempo, dependiendo del magistrado, del ponente, pues había criterios contradictorios, con lo cual, pues también es un arma de doble filo, pero al menos se tendría la seguridad jurídica, para lo bueno o para lo malo, pero no estaríamos haciéndonos cábalas de cómo podría salir esto en Valencia, en Sevilla o en Asturias. ¿Algo más? Me podría preguntar a mí, cosa que no tengo ni idea de esto, ¿no? Que precisamente ahora con la ampliación de la Comunidad Económica Europea a Rumanía y a Bulgaria, es que los inmigrantes están mandando dinero al extranjero, están mandando dinero a esos países, ¿no? Y resulta que los bancos les siguen cobrando la transferencia bancaria exactamente igual que antes. Yo entiendo que hay una directiva comunitaria que dice que dentro de los países de la Comunidad Económica Europea hay libertad de vinculación. Bueno, pues asómbrate. Un cheque de 30 euros. Escúchame. Ella libertad no quiere decir que te voy a cobrar el banco por los servicios. Pero que tienen que cobrar, yo creo que tienen que cobrar menos. Mira, escúchame. Un cheque bancario, Sí. portugués, del BBVA, Banco Español, pero cheque del BBVA en Portugal. 30 euros de cheque, ¿eh? 30 euros de cheque. Espera, voy a empezar a darme cuenta al Barclays. Dice, te voy a cobrar 9 euros de comisión. Sí. Eso dicen. Pero vamos a ver. Primero eran 12 y por ser cliente también Bueno. 9.
Pero bueno, pero si esto es un cheque del BBVA, joder, si es de Portugal, comunitario. Es que es divisa. Pero ¿cómo que es divisa si estos son euros? Estamos en euros, Portugal y yo, y sí, estamos en euros. Bueno, pues es divisa. Bueno, es que la razón es que ¿Es divisa de Portugal a España? la razón por la cual le cobraron la transferencia era precisamente eso, porque Eso, porque no se incorporaron todavía al... bueno, pues igual, Portugal está... Nada, 9 euros. 9 euros. 9 euros. Bueno, Bueno, lo arreglamos, es que enviándole el cheque a Pablo, a Pablo a Canarias, y tiene una cuenta en el BBVA, y se lo sale su cuenta en el BBVA. Claro, sí, pero es que tú fíjate, ¿eh? No, pero es que me lo había planteado. Y la banca pasa de todo, es divisa y es divisa, aunque sea euro, es divisa, y ya está. Como que siendo divisa, pues Bueno, pero es que, claro, es que la razón que la adujeron era que Rumanía y Bulgaria no están incorporados todavía a la Unión Europea de la zona euro. Están vale, es verdad. todos los Eso es demás. verdad. Pero Portugal está en euro como España, ¿eh? Bueno, eso sí, lo de Portugal no tiene Pero es que el tema de la incorporación lleva una serie de... Sí, bueno, por eso. Oye, de plazos, de adaptación, tal cual, o sea, que Es bueno. verdad que ya se comentó y se debatió y se escribieron muchos artículos. Pero te digo que eso sí se ha suscitado aquí, en Oviedo, no tenía ni idea. En temas, bueno, de hecho, bueno, está el canon también ese de los DVDs y todo esto, y ahí también se planteó el tema. Aunque no es lo mismo, pues bueno, bien, es la única vía, es decir, al juzgado plantearon una devolución por ingresos indebidos y bueno, ir a pleitear por ¿cuánto era? 9 euros. Claro. Se iba a pleitear por claro, eso. Mientras no se haga desde Para romper el cheque o algo de eso, ¿sabes? pues no te planteas meter con esas condiciones a la pensión. Bueno, Alejandro, pues muchísimas gracias, tan brillante como siempre. Y el próximo día os recuerdo que tenemos a María Emilia Fernández García, que va a estar acompañada del director, Emilia, ¿cómo es la cosa? Es Francisco García Hidalgo, que es el director de la Sociedad General de Autores, el representante en estudios de la Sociedad General de Y Autores. nos van a ilustrar sobre la ley o nueva ley de la propiedad intelectual. El día 2 de febrero os anuncio también, el 2 de febrero viene Agustín Gaspar a hablarnos de las soluciones del pirateo, del Tom Manta, por estar negro. Exacto. Bueno, pues muchísimas gracias.